bien, muchas gracias, Paco. En primer lugar, lo que quiero es agradecer tus palabras y también pues congratularme de la amistad que tenemos desde hacía mucho tiempo y la visión compartida. Yo quiero recordar ahora, hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante de criminología, que ya leí alguna cosa que tú publicabas completamente sobre violencia de género, y que incluso quiero recordar que a una cosa tuya a nivel divulgativo la hemos utilizado en programas de educación, la hemos utilizado. Luego además tuve la suerte cuando hice mi propio máster de tenerte conmigo a mi lado, con lo cual pues ciertamente pues me siento muy feliz, ¿no? Porque esta amistad pues sea fértil y nos pueda llevar también en el futuro a seguir colaborando. Bueno, pues buenos días, buen mediodía ya. Como ha dicho Paco, pues vamos a dar paso a la segunda parte, que es una visión un poco más práctica, ciertamente muy condensada, pero que va a servir un poco más que nada de escaparate, ¿verdad?, de lo que luego a lo largo del máster pues podremos desarrollar de una manera más intensa y más directa, ¿vale? La parte que yo voy a explicar se llama aspectos prácticos en los programas de reeducación del delincuente en género, seguridad vial y agresores sexuales. Y va a ser además por ese mismo orden. Si queréis conocer un poco pues más de mi perfilación, pues ahí tenéis algunas líneas de a lo que me dedico yo y en lo que yo trabajo, ¿vale? Yo me muevo en distintos frentes y he tenido la suerte, porque así lo considero, de que toda mi dedicación profesional ha sido siempre en temas que han tenido luego un desarrollo importante. Quiero decir, yo empecé con violencia de género, luego pasamos a violencia doméstica, luego hemos estado haciendo mediación, seguimos siendo el único referente de mediación penal en toda la provincia, y además nos llaman también de otros sitios. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, la otra, me iré a México a continuar allí con un tema relacionado con el tema de la mediación, donde nos llaman bastante a menudo. Quiero decir que yo en mi trabajo siempre he estado con Pablo Cuellar desde el principio, y la verdad que nos hemos entendido pues no bien. Lo siguiente, creo que Pablo y yo hacemos un equipo realmente notable, hemos hecho consultorías fuera de España, y la verdad que trabajar con Pablo es una aventura. O sea, tú estás trabajando con Pablo y a veces pues te sientes que estás no en la cresta de la ola lo que estás haciendo, sino realmente protagonizando un tiempo y un momento en el cual hay que tener la capacidad, pero también el impulso, muchas veces, para hacer frente a dificultades realmente notables. Quiero ahora recordar, por ejemplo, cuando estuvimos en Panamá investigando el tema de violencia de género, parte de las propuestas nuestras se incorporaron por la Fiscalía General de aquel Estado para modificar la visión que había en la educación de maltratadores, cuando nos contaron el tema de los enterramientos ilegales. ¿Te acuerdas, Pablo? Y nos lo contaban, por favor, esto que no se sepa que lo he dicho yo, porque, claro, las tribus indígenas tienen un estatuto propio, y bueno, pues allí es un poco lo que detectamos. Así que, Pablo, te agradezco durante estos años y sobre todo que sigas ahí al lado dándole. Bien, pues con lo que vamos a empezar ahora es ciertamente con una visión que quiero yo trasladaros y que no es la habitual, es la corriente cuando se empieza con este tema. De entrada, lo que me gustaría es que quedara un poco a la vista de que toda la actividad que desarrollamos nosotros surge precisamente porque existe una visión de la interacción entre seres humanos que está muy arraigada y que ya lleva un recorrido de 21 siglos y que ciertamente es la que es. Esto yo no le voy aquí a abrir los ojos a nadie, pero es lo que es. Es decir, vivimos en una sociedad, en un mundo global muy conflictivo, donde cada día se nace y se muere en una proporción cada vez mayor la gente que muere que la gente que nace. Y la gente que muere lo es muchas veces por acometida, por agresión, porque otra persona planifica su muerte, etcétera. De tal manera que esto que os pongo basado en una historia real, pues podía haber puesto el autor, pero es que el autor no descubre nada que no esté en la realidad de todo el mundo cada día. Por tanto, esta es una evidencia que ciertamente no se constata como incorporada a la experiencia de cada persona hasta que no te salpica en un cierto nivel de significatividad, y además hasta ese momento
pues puedes tener perfectamente pues una visión muy cinematográfica de la violencia, muy de, pues es lo que veo en la tele, e incluso no reconocer la propia violencia que tienes en tu entorno o que puedes ver en un momento determinado, pues porque estamos en ello, de tal manera que cada vez vamos etiquetando más y acuñando más una visión psicocriminológica de la violencia, pero que se nos queda siempre corta porque la realidad siempre va por delante. Ahora en las redes sociales no paran de salir vídeos de bullying, de tal, de no sé qué, de no sé cuántos. Cuando hace escasamente un tiempo se podía ver el mismo vídeo destrozando a la víctima y riéndose de ella, pues porque era lo que había. Quiero decir, vamos cada vez avanzando más en esta visión, pero ciertamente no todo el mundo la tiene incorporada a su lóbulo frontal como una visibilidad que en tu propia realidad psicobiosocial tú vives como algo que es así, sino que, bueno, nos damos un margen de error y un margen de confianza al respecto. No es así, por eso precisamente es fácil ver cómo en profesiones que podrían estar muy conectadas con la pacificación de la conducta, nos encontramos con que los agentes que tienen que estar al frente de esa pacificación también meten la pata. Casos de violencia de género donde ha podido verse implicado, pues qué os digo, desde policías hasta quien queráis, concretamente hasta algún ministro que luego ha salido airoso, pero precisamente era un ministro que estaba en ese tema, y con el Vicente y yo que incidimos en Almería, precisamente en un acto contra la violencia de género, pues no hace mucho, ¿vale? Bien, a lo que vamos. A la vista de esta especie como de visión no apocalíptica, pero sí realista y si queréis un poco cicatera, pero realista de lo que nos está pasando, podríamos plantearnos, bueno, pues qué prioridades se concede los estados de derecho. La palabra democracia realmente va, si tiene que ir más allá de lo que es simplemente lo que conocemos hasta ahora, o que en fin, ¿cómo estamos funcionando? Y por tanto la pregunta de qué es urgente y necesario para el interés general sigue siendo la gran pregunta a la que tendremos que hacer frente, y sobre todo en las próximas décadas, porque realmente la situación que tenemos a nivel global es pésima. No mala, pésima. Bien, pues ciertamente a esto hay que ponerle el foco y tenemos que empezar a funcionar de otra manera si queremos realmente, pues incluso, mirad lo que os digo, hasta sobrevivir como especie dominante en el planeta Tierra. Por tanto, lo que queda claro es que tenemos que seguir avanzando en la construcción de espacios de libertad y seguridad jurídica. ¿Por qué digo esto? Digo porque hemos creado un sistema en el cual parece ser que se supone que alguien tiene que ser capaz de poner orden. Y claro, pues ¿quién pone orden? Se supone que hemos descargado el peso del control sobre lo que está bien y lo que está mal en los jueces. En mi amigo Vicente Magro, que es un juez que, como yo decía antes, deberían de clonarlo, y lo digo así directamente porque es una persona realmente muy especial y con una visión de futuro muy adelantada a su época. Ciertamente alguien tiene que decir que está bien y que está mal, y bueno, pues parece ser que todo el Estado de Derecho funciona de esa manera. Es poner la televisión por la mañana, de repente alguien dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana, y luego nos enteramos que a los 2 meses recibe una citación. Se supone que allí alguien pondrá orden. Y luego tenemos otros mecanismos por si no va la citación, que igual te llaman a ti para que lo detengas. O si se escapa por ahí, pues a través de órdenes de cooperación a nivel internacional, puede ser que se le pille y se le traiga donde debe de residenciarse la intervención de la justicia. Por eso digo seguridad jurídica, porque debemos seguir pensando de que tener un sistema de justicia que funcione bien es absolutamente necesario, sobre todo porque hay una idea metajurídica que yo creo que está muy enraizada con el derecho natural y que todos tenemos que tener muy clara, y porque luego hablaremos de eso, y es que lamentablemente hay personas que parece ser que encuentran más fácil el camino para liarla que para hacerlo, y esas personas además están a nuestro alrededor, viven con nosotros, son personas que forman parte de nuestro entorno habitual. Algunas personas en un momento determinado protagonizan una denuncia y son advertidas, pero otras se pueden pasar toda la vida liándola y dejar en su recorrido y en su biografía
criminológica, pues muchas desgracias, y no ser nunca denunciadas y no ser nunca procesadas. Lo digo por una conversación que he tenido, que ya la continuaré, sobre cifras negras. Pues imagínate las que hay, 1001. Por tanto, es absolutamente imprescindible que avancemos hacia la construcción de una auténtica cultura de la paz, más allá de lo que estamos viendo ahora. Yo el verano pasado estuve de vacaciones en una de las zonas más calientes del planeta Tierra, en Palestina, y ciertamente pues me he venido con mucha información tomada a pie de obra, y que incluso ha servido para que yo revise algunos estereotipos que tenía. Y ciertamente allí vives esto con la inmediatez de que cada 3 o cada 4 pasos que das es una tierra que ha sido quemada, incendiada, saqueada a lo largo del tiempo continuamente. Y cada 4 pasos que das son cada 4 pasos que el que los ha cogido como propio ya no lo ha querido soltar. De tal manera que la visión de la pacificación a nivel global es un meta objetivo que tenemos que intentar conseguirlo de una manera absolutamente imprescindible. Por eso, precisamente, nosotros, desde el primer momento, y singularmente yo, hablo de la reeducación del delincuente, pero como una técnica de justicia terapéutica en el procedimiento penal. De esto no se habla todavía mucho. Yo estoy ahora en contacto con varios grupos, sobre todo en el ámbito de la mediación, y más fuera de España que dentro, donde estamos planteando la construcción de un nuevo cuerpo, incluso teórico, para poder construir una teoría acerca de lo que podíamos entender por técnica de justicia terapéutica, incluso mejor, antes que hablar ya de programas de reeducación, ¿vale? Por supuesto, hablo siempre del ámbito penal, que es el ámbito que tiene interés más allá del problema tuyo personal, que pueda ser que no te pagan el alquiler del piso o que un vecino te insulta, ¿vale? Por eso hablamos de justicia restaurativa, pero también de justicia terapéutica. Pablo y yo hemos trabajado mucho tiempo en el ámbito de la justicia restaurativa y ahora estamos empezando a tener una visión más allá de eso. Ciertamente todo esto tiene lugar solamente por una circunstancia. Pensar que aquí no tenemos interés ni tan siquiera mórbido en los que la lían, los o las que la lían. Todo esto tiene lugar porque hay personas que sufren la acción de otras y que necesitan ser reparadas, necesitan salir de la situación que tienen, y por eso es por lo que ponemos también el foco en quien ha ocasionado el daño. Pero realmente el foco fundamental debe de estar siempre en las víctimas. Es verdad que el año pasado me invitasteis y hablé de víctimas, ¿os acordáis? Este año toca hablar de los delincuentes. Y por eso se plantean diversas vías para acometer esto. Y claro, no estamos de acuerdo. Unos dicen que por aquí y otros dicen que por allá. ¿De acuerdo? No estamos. Es decir, ni tan siquiera en buscar soluciones para la paz estamos de acuerdo. Lo cual ya te plantea un panorama tremendo. Ejemplo, todo lo que ha comentado Vicente Magro, de cómo una persona tiene el valor de plantear un programa y se plantea un lío impresionante. Voy a contar yo también una anécdota. A Pablo le pusieron en internet un grupo, y que no voy a decir quién es, una dianita, y entonces era fuego al lago, en la carita de Pablo. Y no eran maltratadores, era un grupo de profesionales, porque se suponía que estábamos haciendo Dios sabe qué barbaridad, en lugar de ir, hablar, acordar y ponerse de acuerdo. No, directamente. Claro, esto, luego hablaremos de esto. La reflexión es un poco lamentable, porque claro, si el discurso es ahora me he dado cuenta que ese camino por lo menos se puede plantear, ahora yo quiero recorrer ese camino, como ya lo has recorrido tú, tu presencia me molesta, quítate tú y me voy a hacer. Claro, es un poco realmente triste realmente que la gente que critique muchas veces lo que critica es de una manera innoble, no en base a resultados, sino simplemente por la codicia
es que claro, a mí no se me ha ocurrido. Pues ahora, como se te ha ocurrido a ti, vete que ahora quiero yo que se me ocurra. ¿Vale? Por eso yo os hablo de que los programas de justicia restaurativa, no terapéutica, se basan en un principio fundamental. Y es que, claro, o sea, estamos en el ámbito del derecho penal, no lo perdáis de vista. Por tanto, si no hay tipo penal, no tenemos caso. ¿Vale? Si se produce una muerte por una cosa que no está tipificada, pues hay que hacer el esfuerzo por concitar a los políticos para que se reúnan y digan, eso también va a ser delito. Por eso tenemos leyes, probablemente porque si no tuviéramos leyes todavía sería peor. Por eso yo sí que soy un firme defensor de que afiancemos el Estado de Derecho y construyamos realmente un marco legislativo que sea realmente el que nos merecemos como ciudadanas y ciudadanos. Pero sobre todo no olvidemos de que aquí no se trata de, es que en este libro pone que tú has hecho algo que no está bien y te condeno. No, yo te condeno porque tú has hecho esto que está mal y aquí tenemos a la víctima que está herida y encima habíamos previsto lo que ibas a hacer. Está recogido en un texto legal. Y por extensión al resto. Porque claro, si el resto no nos lo creemos, ¿de qué vale? ¿Cuánta gente hay que sigue criticando la ley 1/04? Así. ¿Cuánta gente hay que oportunistamente dice, no, es que hay un mercado también con los maltratadores? La defensa de los maltratadores. Pues mira, yo ahora voy a dedicarme a los maltratadores y voy a decir que es que la ley no funciona bien y que hay mucha denuncia falsa. Y entonces los maltratadores van a venir a mi despacho y voy a empezar a trabajar. Pues sí, hay gente que se lo ha planteado así, lamentablemente. Que está bien por otro lado porque mientras que no cometas un ilícito penal todo vale, pues bueno, vale, pero lo que sucede es que aquí el último elemento de la comunidad no está representado. ¿Por qué? Pues porque todavía la gente no ha asumido la necesidad de que tengamos leyes de ese tipo y todavía incluso hay muchísima gente que la cuestiona, que la tal. Me ha sorprendido ver que, se lo está comentando a Pablo, que incluso la expresión violencia de género ya como que la van, si pueden, se la van fundiendo y ya aparece ya la expresión menos intelectual de violencia sobre la mujer. De eso podríamos hablar largo y tendido, pero no nos toca. ¿Vale? Por tanto, 3 elementos. Tiene que haber un marco legal, pero ciertamente en el marco legal las víctimas tienen que estar claramente representadas, porque las leyes se hacen para proteger a las víctimas. Y por otro lado, el resto de la comunidad social, cada vez que hay una víctima, deberíamos de sentirnos realmente también vulnerados por lo que le ha pasado a la víctima, porque si no, no nos queremos dar. Bien, aquí simplemente es una viñeta muy sencilla como introducción acerca de esa especie como de maridaje que yo desde aquí digo que se va a producir entre los conceptos justicia restaurativa y justicia terapéutica. Si es verdad que la justicia restaurativa hasta ahora ha servido para que tengamos una visión de que se puede hacer justicia de otra forma, ejemplo, mediación penal. Yo ahora tengo un caso donde va a venir una persona a que nos pongamos de acuerdo porque ha ido a un sitio donde le han hecho una operación de cirugía estética y ha salido muy dañada. Entonces, bueno, pues se plantea la posibilidad de que en lugar de ir a un procedimiento penal donde cabe la posibilidad de mentir hasta la saciedad, porque eso tenemos claro, el único que no puede mentir es el perito, porque puede tener una valoración en contra, y por eso se deja el imperio de para que el te diga, no me quedo con ninguna, me quedo con la tuya y punto, porque lo digo yo. Y luego tú en revisión vete al Tribunal Superior al que puedas llegar para que allí te digan si este juez que ha dicho eso lo hizo bien o no lo hizo. Un sistema muy garantista que me parece perfecto, ¿no? Pero bueno, como os decía, cabe la posibilidad de que venga para que realmente allí se pongan de acuerdo y que van a ponerse de acuerdo, que es por reconocer de que han habido unas malas prácticas, porque si no, de la prueba se juicio, claro. De tal manera que la reparación, en este caso moral de la víctima, es mucho mayor, porque esta mujer ha sufrido más por lo que le ha pasado psicológicamente, le sigue pasando, que realmente por lo que le pueda pasar. Por lo que en el baremo pone. ¿Por qué? Porque una compañía de seguros está detrás que le va a pagar sí o sí. ¿Me explico? Pues ahí tenemos un ejemplo de justicia restaurativa, donde el juez
envía el caso para que el mediador resuelva ese procedimiento, que en realidad es dejar que se pongan de acuerdo, facilitar que se pongan de acuerdo. No es juez, no es árbitro, es una persona que facilita el acuerdo y luego el acuerdo se lo lleva al juez. El juez dice: ¿os he puesto de acuerdo? A ver, ¿está todo ajustado al derecho? Sí, asunto reclamado. ¿Vale? Bien, pues ahí, como podéis ver, se le da visibilidad a la víctima, pero también al agresor, porque procuramos que ambos se pongan de acuerdo. Claro, la virtualidad de que se termine el conflicto es mucho mayor así que no a través de que alguien diga: y te condeno por esto, y te meta o no en la cárcel, que habéis visto en la explicación de Vicente, y luego cómo se hace el seguimiento de la ejecución de esa sentencia, porque si tú has sabido organizártelo bien, pues la víctima no va a quedar reparada, por lo menos en material, como tú sepas hacerlo en la vida. Aquí no, aquí si hay una reparación que incluye una entrega de dinero porque así se acuerda, el dinero se lo explico. No hace mucho tiempo tuvimos un impago de pensiones que ha sido la cantidad mayor que he hecho yo que gano, que sea cerca de 40.000 euros, que mi pago de pensiones es mucho dinero. A la firma del acuerdo, la víctima ha cobrado su dinero, asunto liquidado. Eso sería justicia restaurativa. Pero claro, la justicia terapéutica lo que hace es que aporta elementos más. ¿Por qué? Porque tiene que estar en el antes, tiene que estar en el momento en que en el Parlamento se discuten y se crean leyes. ¿Qué es lo que se hizo en el caso de Vicente Magro? La ley de violencia de género, aun con sus fallos, que no hay nada perfecto, sí que tiene un elemento de justicia terapéutica. ¿Por qué? Porque incluye el tratamiento rehabilitador del penado, precisamente para evitar que siga delinquiendo. Y ya si delinque, como tú la libertad no se la puedes triturar en el momento en que la obtenga o la gane, aunque tenga medidas de obligatoriedad de no hacer caso tal si las incumple, es la persona la que lo hace en disposición de su libertad, y luego se le volverá a aplicar la medida que corresponda, la que sea, probablemente hasta la más grave si llega a lo peor. ¿Vale? Bien, pues en este caso concreto, si en el antes tuviéramos leyes que lo previeran, sería estupendo, porque la ley tendría un desarrollo en lo terapéutico que en el momento presente no tiene ninguna ley, o casi ninguna, quitando esta. Se queda todo a que el juez diga lo que le parezca y que se tenga además que haber leído, que se lo han leído todos porque han hecho la oposición, pero que le parezca bien o que tenga el recurso disponible. Va a haber provincias donde no va a haber recursos disponibles y provincias donde sí, para que se pueda derivar. Me explico. Por ejemplo, el tema de maltrato animal, se está contando a Pablo, tenemos un programa, el programa Proveco, estupendo. Cuando empiecen a derivar, empezaremos con él. Pero claro, tiene que ser el juez el que haga el acto de disposición a través de un auto de derivación. ¿Me explico? Por eso os digo en la última de que la justicia terapéutica debe estar presente en los juzgados, en las salas de audiencia, en las prisiones, para de alguna manera contribuir a que todo eso funcione. Nosotros, Pablo y yo, tenemos amigas, por ejemplo Arantxa, que en el ámbito de la mediación, en lugar de decir, bueno, yo no lo voy a derivar a la mediación, notificárselo, que vengan las partes a voz: he procedido a derivar a mediación esto porque creo que esto y que esto y que esto. Tienen ustedes 5 días para pensárselo y me dicen si aceptan el proceso de mediación. No es lo mismo. ¿Y eso le pagan más por hacerlo o no? Lo hace ella, ¿por qué? Porque está en otro mundo. Está por la cultura de la paz, está por la justicia terapéutica, y eso es licenciada en Derecho, es una juez. Pero es que hablamos de que cada vez Derecho, Psicología, Criminología y otras disciplinas tenemos que estar más cerca. Más cerca. Yo me enorgullezco de decir que Arantxa es amiga mía y que lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Pues porque me aporta y le aporto. ¿Vale? ¿Qué sería, por tanto, la justicia terapéutica? La justicia terapéutica lo que pretende es, de alguna manera, humanizar la aplicación del derecho, porque se va a centrar en todos esos componentes de tipo social y psicológico que la ley y los procesos legales, de alguna manera, ponen en activación. ¿Y eso para qué?
Pues para que impacte menos sobre la situación de las personas que se ven afectadas por un procedimiento penal. Hay una definición muy guay, la de Bexler y Bini. A ver, lo recuperamos. Para ir para atrás, por aquí. Ahí. La de Bexler y Bini, que dice: es el estudio del rol de la ley como agente terapéutico. Y ya os digo de que esto no está muy oído, probablemente algunos sea la primera vez que tomáis contacto con esta realidad. Por tanto, en todo el ámbito de la reeducación, rehabilitación y tal, para los que estamos en ello, esto es como una especie de bocanada de aire fresco que te llena de satisfacción ver de que estamos construyendo un nuevo marco a la hora de seguir diseñando cómo trabajar. ¿Y sabéis eso por qué lo hacemos? Pues mirad, lo hacemos fundamentalmente porque aquí cada uno el listón se lo pone él mismo. Hay gente que el trabajo dice: no, mira, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora, lo que es así. Bueno, ya acabamos con la laboral, adiós. Y gente que de alguna manera, pues cada firma que pones, se la lee, se lo piensa, si puede hacer algo más, lo hace, y si no, no lo hace. Pues se trata de buscar que te den una medalla. A nosotros nos han dado varias. Yo, la medalla social penitenciaria rebalcaba un premio del Consejo General del Poder Judicial, muchas medallas, que las recoge por supuesto Vicente, pero que la compartió con nosotros dos. Pero ciertamente nosotros no hemos trabajado por eso, hemos trabajado con la idea, con la convicción de que había que hacerlo bien y que el listón lo poníamos nosotros. Pensar que en este ámbito, en el ámbito de la reeducación al Tratado de Seguridad Vial, las personas que llegan a ti llegan dañadas por la situación que han vivido, llegan con cosas que decimos los psicocriminólogos, tienen una gran disonancia cognitiva. O mira, es que esta persona es muy impulsiva. Y eso, que es una palabra que tenemos mucho más asumida que la anterior, es mucho más grave que la anterior. Porque una disonancia cognitiva la puedes cambiar, pero la impulsividad a veces requiere tratamiento farmacológico. Como no busquen ayuda extra, van a seguir siendo impulsivos. O si va conectado a un problema de adicciones, van a tener que superar primero el problema de adicciones para poder funcionar a nivel cognitivo. Es mucho más grave lo segundo que lo primero. O te dices que es una persona que es que no le puedes corregir, se toma muy mal que le digas nada. O es que mira, no ha soportado este proceso y está pues que no se puede hablar con él. Y entonces tú mismo te veas, como está contando yo a Zora, que lo tienes que expulsar y que se va a meter en la cárcel. O que tiene una percepción diferencial muy marcada y que entonces pues es una persona que tiene como 4 ideitas, 4 estereotipos y ahí va, pero es que también esa percepción diferencial puedes tenerla tú como profesional. Y entonces te va alguien y dices: uy, con este me voy a llevar bien y con aquel no. ¿Por qué? No sé, es que me ha dado un pronto. Pues olvida tus prontos, porque estás discriminando por una percepción a una persona, ¿vale? O la gente que te sabe engañar, que tiene mecanismos de defensa o que se engaña ella misma y que se cuenta la película a su aire, es como si se la reescribieran la historia y hacen una especie como de discurso, de monólogo, que siempre va por lo mismo, y no es verdad, está engañándose. O gente que se ha planteado la vida como: es que la vida está para experimentar, a probar de todo, vamos a probar de todo. O gente que te quiere engañar y mostrar su mejor perfil y te dice que está bien todo, está todo mal. Y sobre todo mucha gente que no van a ser diagnosticados en la vida de algo que lamentablemente todavía no se ponen de acuerdo, ni la CIE, ni la DSM, ni nadie. Todavía hablamos de trastorno psicopático tal. Mirad, la psicopatía es una realidad y yo es algo que reivindico. Yo, la parte mía de criminólogo en este caso es mucho más potente que la parte de psicólogo. Soy profesor además de criminología aplicada y psicópatas y así son múltiples en la Universidad de Alicante, y la psicopatía
es una realidad. Pero lamentablemente la psicopatía subclínica, que es la de gente que no va a tener un diagnóstico nunca, y gente que va a enterrar a varias a lo largo de su vida, a otras tantas las va a dejar en un estado, vamos a decir, dañadas, algunas de manera irreparable, y no les va a pasar nada. Porque, claro, el psicópata no es un superviviente, es el superviviente. Es el que en una situación extrema encuentra antes el bate de béisbol o habilita rápidamente uno. En lugar de el don de la palabra, pensemos, hablemos. Es el que, para llegar a un objetivo, antes mentirá y no le importará el daño que haga, etcétera. No me quiero extender porque sé que tengo una hora. Por tanto, etcétera, hay mil y unos, y esa es una realidad que está en el pre. Por eso, antes hablaba con una compañera y le decía, bueno, es que para poder trabajar en esto tienes que tener una altísima formación, tienes que ser una persona muy preparada, tienes que formarte, y para eso es verdad que hay que aprender antes. Pero lo cierto y verdad es que es un trabajo complicado, un trabajo que te exige mucho en lo que tiene que ver contigo mismo, porque si tú fallas, falla todo. Todo eso te lo. Bien, si tenemos que hablar, por tanto, de programas de reeducación de delincuentes, es obligado decir que este es un tema que se ha incorporado al sistema judicial y penitenciario no hace mucho tiempo. Básicamente hablamos del año 1995 en adelante, como rastreando, ¿vale? No tiene un largo recorrido. Y ciertamente, pues bueno, lo que está claro es que aquí, a la hora de empezar a cortar y a diseccionar el cadáver, por decirlo de alguna manera, de lo que podríamos decir, qué realidad tenemos y cómo empezamos esto, pues normalmente lo que se dice es, bueno, pues estas personas que cometen actos delincuenciales en distintos ámbitos y que algunos desarrollan carreras criminales en un sentido más global, es decir, que pueden ser infractores de normas de seguridad vial, tener una mala relación de pareja y en un momento determinado haber realizado varios robos a lo largo de su vida, por ejemplo. Bueno, pues normalmente lo que se dice es que de una manera muy genérica y muy rápida, pues son personas que no tienen competencia interpersonal. Es decir, no se respetan a ellos, no respetan a los demás. Son personas que de alguna manera creen que la violencia está ahí y que es incluso deseable. Y es algo que se puede poner en marcha, que hay que activar, que hay que saber manejar, porque gracias a la violencia consiguen objetivos y al mismo tiempo, y esto quizás es lo más ocurrido, es verdad que constatamos que numerosas personas que desarrollan este tipo de conductas, muchas de ellas tienen entrenamiento en el manejo de sustancias. Esto, repito, se puede dar o no dar, pero es una realidad. Muchas personas tienen manejo de sustancias y habitualmente pues están en eso. Por otro lado, esto para hacer una síntesis hipersintética, por otro lado lo que tenéis que tener muy a la vista es que diseñar un programa de reeducación es algo complicado y todos los programas tienen que tener un diseño, una aplicación y un sistema de evaluación. Ahí tenéis un esquema un poco consensuado con la comunidad científica, de tal manera que, en primer lugar, como trabajamos con los delincuentes, porque realmente hay víctimas, si no trabajaríamos con ellos, hay que detectar qué necesidades y qué carencias tienen esos delincuentes. Es decir, que el primer elemento es un elemento de justicia terapéutica. Es decir, vamos a ver a esta persona qué le pasa para ver cómo podemos actuar para que esta persona de alguna manera pueda cambiar su posición frente a lo que ha hecho y no lo vuelva a hacer. De tal manera que, claro, eso nos lleva a diseñar unos objetivos, pero previamente hay que tener un modelo teórico. Ahí hay 70.000. Os he puesto algunas, pero hay 1.001, todas las que podáis imaginaros, y luego cruces que podamos hacer entre ellas. Por otro lado, tiene que tener unos componentes a la hora de decir, pues bueno, pues luego lo veréis, voy a trabajar esta área, aquella y aquella. Tiene que tener una duración, eso lo tenemos que estructurar
y tiene que tener de alguna manera una consistencia interna, es decir, que un equipo de expertos del Ministerio del Interior o de la universidad, de lo que sea, te lo tienen que avalar. Para que os hagáis una idea, el programa de Alicante tenía y tiene un mes de seguimiento, se les deja un mes que no hay intervención y vuelven al seguimiento. El programa del Ministerio del Interior no tenía eso. Este año ya lo han incorporado. Nosotros diferenciamos violencia doméstica y violencia de género. Ellos todavía no. Una mujer condenada por violencia doméstica la puedes encontrar en un grupo de maltratadores que matan. Nosotros en el año 2009, mi compañero Pablo y yo dijimos, se acaba. Ellas y ellos. O por lo menos la violencia doméstica como una globalidad. Es decir, Alicante sigue siendo no quiero ser petulante, pero todo lo que hacemos lo incorpora, incluso los cambios. Es decir, nosotros, tú ves los informes que hemos mandado y el informe que hizo al principio era psicología aplicada, ahora ya es otra cosa. Ya no tiene esos nombres tan de que, vamos, que tú coges el programa de agresores sexuales que ha comentado Vicente y era el mismo, o sea, prácticamente cogieron ese programa, lo copiaron y donde ponía agresor sexual digo agresor de género. Bueno, pues se va cambiando. Yo no quiero que penséis que soy petulante, pero yo esto os invito, si queréis alguno verlo con documentos, se lo puedo saber, ¿vale? Es decir, es importante que tú, tu trabajo, te lo creas y que además lo puedas decir, porque ciertamente por ti no lo va a decir nadie. Eso tenerlo claro. Hasta el año 2009 las reuniones que se hacían de interior eran con una provincia, la de Alicante. En 2009 desentramaron el artesonado que había habido de asociaciones y tal, y solamente quedó una realidad, la de la Valencia de Alicante, y luego ya se hizo un programa para el CIS en 2009. Hasta ahí las reuniones con Madrid eran Carmen y Tomás hablando de lo que había en Alicante, ¿vale? Es verdad que Galicia, que son amigos míos, sobre todo compañeros psicólogos de allí, era otra cosa, porque Galicia sí que contó con las instituciones y montó una cosita que estaba muy bien, pero también se desmontó, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. ¿A dónde quiero acabar antes de empezar a hincarle el diente a esto? Mirad, el mito de la tabula rasa es una realidad, por eso os decía de que toda la gente te viene con un antes, y esa gente que dice, no, es que los niños nacen y son libros. A ver, los niños nacen ya con mucha información que viene transmitida y desde el minuto cero empiezan a tomar nota de todo lo que ven a su alrededor. Por tanto, tenemos que empezar a manejar un doble paradigma, y es que sí, yo puedo aprender conductas y las puedo desaprender, pero pueden haber rasgos en mí que no puedan cambiar. Si un niño tiene una trisomía o todavía estamos en pañales con el tema de la determinación de aspectos neurológicos de la psicopatía, por ejemplo, que sigue siendo la gran incógnita, mucho más ya que la esquizofrenia y los trastornos mentales. No sabemos realmente si es que las emociones se aprenden y se asientan en el sistema límbico y metiendo algo en el sistema. No sabemos, ¿de acuerdo? Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Por tanto, es verdad que te puedas encontrar con personas no diagnosticadas, repito, y que tengan un tocado en el pre muy gordo. Muy gordo. Y tú no tengas herramientas para poder actuar. Puedas recomendar, puedas mandar un informe, pero claro, hay personas que es que si no las llevas tú al sitio, voluntariamente no van a ir nunca. Por eso os digo, todos los factores que contribuyen al riesgo delictivo son muy heterogéneos. Es muy difícil todavía llegar a tener una especie como de reducción en la cual pudiéramos saber de que no, la persona que delinque por esto, y esto es lo que hay. Prácticamente cada persona es un cóctel molotov que hay que desentrañar prácticamente caso a caso. En segundo lugar,
Tener en cuenta que, lo estaba contando antes, sobre todo en los programas de reeducación se está visibilizando mucho desde el ámbito psicológico, ¿vale? Pero yo quiero recordar aquí en este foro, como psicólogo, pero también como criminólogo y como medio abogado, que el tratamiento psicológico solo atiende factores motivacionales o de cambio personal, no va más allá. Es decir, tú a la persona la colocas en la posición de que si quiere va a cambiar, pero ciertamente si quiere, porque cuando sale y se enfrenta con la realidad, ahí es donde tiene el marrón real. Todo el mundo, cuando está en una situación terapéutica, es casi estupendo. El problema es que cuando sale, tiene que enfrentarse con su vida. Y si ahí no hay factores de protección, si no hay una cultura de la paz, si no hay elementos que le hagan aplicar lo que tú le has dado, eso. Por eso hay gente que funciona mejor y gente que funciona peor, muy en función de los factores que de tipo existencial están en su entorno, ¿vale? Y por tanto, para maximizar esos efectos preventivos futuros, lo que tendríamos es que de alguna manera diversificar con cosas nuevas. Por eso ya que os digo, medidas sociales y terapéuticas. La psicoeducación, pues mira, esa palabra, lo voy a decir claramente, salió de mí. Ahora ya es una palabra amplia. Nosotros no podíamos hacer terapia en sentido estricto porque no se puede hacer, y bueno, es que nosotros hacemos psicoeducación. Pues ahora ya es una palabra que es un clásico. Psicoeducación, que es lo que hacemos nosotros, pero claro, hay que empezar a hablar de criminología terapéutica. Yo al año que viene, en mi asignatura de criminología aplicada, yo también tengo una crimipedia de todas las criminologías que hay, voy por la 14, por la 15, y este año voy a incorporar la criminología terapéutica como hija, heredera directa de la justicia terapéutica. Claro, y porque ya tenemos la criminología clínica, pues esa es el eslabón, de aquella a esta. Es una criminología en la cual, como decía Vicente, tanto hacemos crimieducación como psicoeducación. Y aquí podemos actuar en las competencias nuestras, dentro de nuestro marco competencial, sobre todo en equipo multidisciplinario. Es verdad que el criminólogo solo es un francotirador y el psicólogo solo es, a veces, San Juan Bautista, ¿vale? De tal manera que lo que hay que hacer es sumar esfuerzos. También hablamos de mediación penal y comunitaria, donde también los criminólogos tienen mucho también que hacer, y por supuesto seguimos con la prevención y con la disminución de las oportunidades delictivas, que es algo que explicas tú en el máster, ¿vale? Bien, hasta ahí yo estaba sentado, pues porque de alguna manera pues era una cosa que forma parte a fin de cuentas, de casi, si queréis, de teoría, porque todo esto podrá ser o no podrá ser, y todo esto yo lo vivo y lo aplico, pero claro, hay gente que se sabe todo esto de memoria y luego toda su historia es discutir con otros, creedme, es que esto no es justicia terapéutica, porque le falta justicia, es como una tertulia, su vida es como una tertulia permanente de congreso en congreso, hablando de esto. Como yo digo, pero vamos a ver, ¿tú has trabajado al menos una vez en una intervención directa con alguien que tenga un problema y que quieras tener que aplicarlo, que tú seas abogado, psicólogo, lo que seas, a esa persona? Ah, pues no. Ah, pues desde arriba de la tarima se está muy bien, pero no tienes de nada de lo que estás hablando. A ver, hay mucha gente que habla. Eso, no sé qué, cuándo. Gente incluso que hace investigaciones. Pero ir a un sitio y obtener datos, hacer una investigación que se está bien hecha, tampoco. No es lo mismo como conocer a las personas que están en la investigación y contribuir a que esas personas mejoren como personas y se conviertan en elementos productivos. Yo soy profesor docente e investigador, pero fundamentalmente de lo que me siento más orgulloso es de haber hecho un programa durante 12 años donde nadie ha matado a nadie, donde nadie ha provocado una lesión grave a nadie después de la intervención. También donde nadie se ha suicidado, y nadie
pacientes se suicidan humanos, parte de las opresoras. Por tanto, no es lo mismo, repito, hablar de teorías, que es verdad que para hacer un programa tienes que tener la teoría muy clara, que ser capaz de aplicarla, incluso de descubrir que la teoría se ha quedado obsoleta. Bien, nosotros hablamos, por tanto, ahora de reeducación de condenados de violencia de género, que ahora se llama PRIA, ¿vale? Que es Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género y Medidas Alternativas. Fijaros que Pablo y yo, cuando todavía estábamos definiendo nuestro trabajo, hablamos de Oficina de Medidas Alternativas, pero en aquel momento la Administración valenciana prefirió utilizar la etiqueta de Oficina de Coordinación Institucional. Bueno, de alguna manera nosotros somos una oficina que puede coordinar instituciones, pero que fundamentalmente trabajamos con medidas alternativas tanto a la prisión como al procedimiento judicial, que es el tema de la mediación. ¿Vale? Bueno, pues mira, antes Vicente hablaba de la visión de la víctima, la visión del maltratador. Efectivamente, la aplicación de una intervención con maltratadores viene porque hay una víctima. Quizás antes de ver la aplicación para el agresor, deberíamos de ver qué le ofrece a la víctima. Porque si a la víctima no le ofrece nada, pues es como el monstruo del Dr. Frankenstein, que servía para que el Dr. Frankenstein, bueno, investigara. Pero luego la criatura pues salió, fue un desastre. Aquí primero tenemos que ver a la víctima y tenemos que ver qué le ofrece. ¿Le sirve para resarcir el daño? Hombre, en régimen abierto, aunque hay sentencias que son sobrecogedoras, se supone que son todos delitos leves, donde no ha habido una reincidencia, al menos computable a efectos de la causa, y donde fundamentalmente la mayoría de los tipos penales que se aplican, pues es maltrato de obra, que en muchos casos, como ha dicho Vicente, no hay parte de lesiones, es verdad que no hay parte de lesiones, y en algunos casos amenazas, fundamentalmente muy poquita violencia psicológica, que luego hablaremos de ella con los obvios, y de violencia sexual, yo no sé si me he leído una o dos, y alguna cosa por ahí, pero muy poco, ¿vale? Por tanto, realmente en estos casos, donde no ha habido un gran daño a la víctima, un gran daño no lo ha habido, podemos decir que sí que el resarcimiento del daño, porque esa persona la deje en paz y la deje seguir por su camino, puede ser efectivo, ¿vale? Puede ser efectivo. Esto fue cuestionado en el primer momento por algunos lobbies de poder, que la única alternativa que veían era el cumplimiento efectivo de la pena. Fijaros qué idea más tosca, desconociendo que el medio penitenciario es el más criminógeno de todos, y donde yo entro por un tráfico de drogas y acabo saliendo preparado para cometer muchos ilícitos más. Es decir, condenar a un señor que ha tenido un problema con su mujer en una separación, la separación mal llevada y donde ha habido un maltrato de obra, el empujón en el sofá, a que esté 6 meses en la cárcel, si en la cárcel encuentra algún consejero espiritual, a un psicópata, subclínico. Eso me lo han contado a mí, yo tengo vídeos recogidos que los utilizo en la terapia de maltratadores que han estado en la cárcel y que me han contado. A mí el consejo habitual era que cuando saliera, la matara. Y poner que alguno de esos se quedara realmente convencido y saliera. Por tanto, la cárcel, como decía Vicente, y eso lo suscribo hasta la última coma, estaba o no está. Tiene que estar, por supuesto que tiene que estar la cárcel y los psiquiátricos también. No. Los psiquiátricos penitenciarios, que hay dos nada más, ¿qué pasa? Que pues, deberían haber muchos más. Y ahí también había mucho trabajo para criminólogos. Mucho. Pero todavía estamos en el siglo XXI, porque queda muy bien. Por tanto, resarce el daño, pues sí. Pero sirve para que recuperen menos simbólicamente el sentimiento de seguridad. Pues sí, porque le ponen una orden de alejamiento que ya sabemos que la prensa a veces dice y no la cumplió, bueno, pues que hay muchas órdenes de alejamiento en España y la mayoría se cumple en eso territorial. Entonces, bueno, pues si la mujer piensa, pues bueno, están trabajando con él, muchas mujeres nos llaman, ha ido tal y tal, pues sí, está aquí,
significa que ella sabe que se está haciendo algo con esa persona, o te llama su abogado, o su abogada y te pregunta. Luego, el tema simbólico de decir, bueno, le han obligado a hacer algo y tal, y lo está haciendo, también supone que a nivel psicológico por lo menos tenga, pues al menos la mínima noción de que esa persona no está en la calle, sin más, porque la calle está, apenas será sus hijos. Pero claro, está en la calle con una serie de obligaciones que tiene que estar cumpliendo, ¿vale? Luego, esa seguridad simbólica también la puede tener, también la puede experimentar, ¿vale? Seguimos con la siguiente. Puede ser un apoyo efectivo a la medida de protección, y tanto, porque en los casos más graves, donde se haya pedido medida de protección, incluso que tenga el señor el puesto de brazalete, o que se haya lesionado un policía que esté atento al caso, todavía es más firme que la mujer diga, no solamente le hago estas circunstancias, sino que además, para que yo me sienta mejor, luego repito, esto como un proceso que nos lleva a que esos tres ejes de sostén de la percepción de la víctima del programa funcionen en la medida adecuada. Pero es que luego hay realidades. Por ejemplo, entre la víctima y el victimario hay muchas conexiones, sobre todo si tienen hijos, si tienen un domicilio común, si tienen dependencia económica, que no se rompen por el problema que hay. Es más, en un 30% aproximadamente la relación se mantiene a lo largo del tiempo, en algunos casos de forma, vamos a decir, de forma asimétrica, y en otros directamente. Incluso algunos, los que tienen más conciencia de todo, que entienden que la orden de alejamiento es buena, porque es una medida terapéutica de enfriamiento de la tensión, y que se plantean vivir el alejamiento de 100%, y que luego cuando terminan vienen y me cuentan, mira, estamos yendo a terapia de pareja y estamos retomando nosotros, pero el alejamiento lo hemos vivido. Claro, es que esto bien entendido es genial, bien entendido todos, es correcto, porque eso no se rompe, o si se están separando, o si tienen que vender el piso, de tal manera que claro, eso hay que tenerlo claro. Si el hombre está en esa situación y está siendo atendido, intervenido, tratado, tiene más claras muchas cosas. Y luego, sobre todo, tener en cuenta que se requieren en todo caso medidas para regularizar todo esto. ¿Por qué? Pues porque si no se interviniera con el hombre pudiera disponer directamente de todo su tiempo para ir cuando le dé la gana a casa de la víctima, llamarla, acercarse a ella, lo que en algunos casos no dudo que suceda, lamentablemente, todavía se hace. Eso creo que es una evidencia absoluta. Y para el maltratado o para el ofensor, que es otra forma de hablar, en Latinoamérica no utilizar otra palabra más que ofensor, que bueno, es un poco más light, pero tener en cuenta que la palabra maltratador en el programa de reeducación se utiliza, pero no se personaliza, porque es una forma de evitar niveles de crispación más altos de los que ya puedan darse. De tal manera que es verdad que los maltratadores, cuando terminan, hablan de los maltratadores, después de que se hayan reconocido a ellos mismos maltratadores. Si no, hasta que no llegue ese momento del proceso terapéutico, nosotros siempre hablamos de penados, condenados, que son dos palabras que tienen más que ver con el derecho penal que con maltratador, que no deja de ser menos. ¿Vale? Por tanto, para los ofensores, bueno, pues de alguna manera es un derecho que tiene reconocido por ley, por tanto, más que derecho, es una obligación que tiene reconocida por ley, por tanto, la tendrá que cumplir sí o sí. Si no la cumple, a la cárcel. En siguiente lugar, bueno, hay programas diseñados, pues sí, hay un programa diseñado, programa de violencia de género, llamarlo como queráis, programa Triyama, programa el que sea, y por tanto ese programa está pensado para trabajar con ellos de una cierta manera. ¿Y qué es lo que persigue? Fundamentalmente por reducirlo en dos líneas. Propiciar que se responsabilice de lo que ha pasado y de las consecuencias de lo que ha pasado, que lo que ha pasado tiene a tres niveles. En primer lugar, sobre la víctima. En segundo lugar, sobre la comunidad social de referencia, porque hay una ley que no va a cambiar. Y en tercer lugar, sobre sí mismo,
porque ciertamente la situación personal también se ve muy empeorada. Es decir, cuando han tratado de entrar en el sistema de la educación y lo asume, tiene que hacer frente a un montón de disonancias que le vienen en su propia vida. Tiene que dejar de hablarle, tiene circunstancias que le rechazan, muchas veces dificultades para conseguir el trabajo, cuidado. Son un montón de elementos que también actúan como factores de riesgo que pueden acelerar que la persona entre en una conducta disruptiva y que extrañe, ¿vale? Y por tanto, desde esa especie como de vértice, apoyar su educación psicosocial, es decir, que entienda que la sociedad no le ha cerrado las puertas, sino que bueno, le ha dado una medida que es una medida muy provechosa y que si la aprovecha bien no va a quedar ni huella, porque sus antecedentes penales en la Administración Central de Penados Rebeldes se van a borrar y por tanto pues podrá recuperar el curso de su vida de una manera perfectamente ordenada. ¿Cómo funciona este sistema? Pues mirad, el juzgado que tiene la sentencia condenatoria en aplicación de la legalidad vigente envía la sentencia condenatoria al Servicio de Gestión de Géneros Alternativas, que tampoco se llamaba así. Se llamó así después de que aquí en Alicante montáramos nosotros todo este circuito. Luego ya todo el mundo quería ser medidas alternativas. Yo me alegro porque a mí también me gusta, ¿vale? Allí, una vez que llega, analizan la documentación recibida, que tiene que tener una serie de características, y entonces lo derivan a la audiencia provincial. Una vez que llega a la audiencia provincial, pues nosotros estamos obligados a mandar informes, que puedo asegurar de que es pesadísimo llevar los informes, porque cada poquito te llega el informe del Servicio de Gestión de Penas porque se va a reclamar al juzgado. O sea que es un sistema muy garantista para la víctima, porque tú tienes que decir primero si está y si no está, qué es lo que ha pasado, hasta donde tú sepas de por qué no está, y si está en el programa pero no al 100%, qué es lo que pasa, ¿vale? Con lo cual eso es continuamente años, ¿vale? Tanto se cumple como se no cumple. Y cuando acaba el programa, que ahora mismo yo tengo que hacer la evaluación de 3 programas del 2015, que como dura un año, han acabado ahora en 2016, ¿vale? Bueno, características del programa. Mira, el programa viene definido como un programa psicoeducativo de corte cognitivo-conductual. Si bien es cierto que el PRIAMA amplía la versión del marco teórico, queda muy ampliado, y yo cuando este año explique, ya explicaré el PRIAMA, porque yo he terminado ahora los últimos biogen, los 3 biogen que quedaban. Ahora voy a explicar el biogen para por lo menos ver un poquito, y con alguna puntada del PRIAMA, y luego ya en nuestro máster ya implementar el PRIAMA, ¿vale? De todas formas, aquí ya he mezclado algunos elementos, ¿vale? Se dirige a personas que tengan la pena suspendida o sustituida, que se condiciona de que permanezcan en libertad a la organización del programa. El formato es grupal en grupos cerrados, es decir, no puede venir cualquiera, ¿por qué voy a ir? No, son grupos cerrados, ¿vale? Y también tienen sesiones individuales y o microgrupales. Esto nosotros lo hemos hecho siempre, pero ahora es cuando se empieza a hablar de eso. Son sesiones de 2 horas de duración y periodicidad semanal durante 10 meses, con seguimiento al finalizar el periodo de sesiones de intervención y un control al final. Es decir, son 10 meses, el mes 11 no los ves y al mes 12 les haces la última intervención. Por tanto, dura mucho. ¿Vale? En caso de que no vengan, se produce la revocación. La revocación y entra al centro de segmentos de intervención. Mirad, hay una intervención inicial, la central y la final. En la inicial, y al decir clínico, tenéis que abriros ya la mente un poquito, ¿no? Repito, porque hasta ahora la gente al decir clínico piensas en ciencias de la salud, psicología y medicina, no, también la criminología y cuidado, el derecho, porque ahora ya se habla de la clínica del derecho, ¿eh? Ahora los despachos de abogados, que ya muchos abogados ya lo que quieren es hacer una cosa más moderna, más así como la digo yo, hablan ya de la clínica jurídica, donde
Entra una persona porque tiene una reclamación a otra, donde sabes que está tocada, que está afectada, y le puedes dar unos servicios más integrales con psicólogos y en su caso criminólogos, ¿de acuerdo? Luego hablamos ya de lo clínico como ya un concepto mucho más amplio, ¿de acuerdo? Variables clínicas que el participante, ya ves que no pone el maltratador, nosotros nunca pusimos maltratador, el participante tiene que conocer y tiene que de alguna manera, bueno, pues aprender, por eso es un programa informativo, antes de empezar el análisis de las conductas violentas. Es decir, si el señor no sabe lo que va, tú no se lo explicas bien, no entiende la finalidad que tiene aquello, cuando tú empiezas realmente con las sesiones, por eso no puede empezar nadie con el paso cambiable y después, si alguien no va a la primera parte del programa, ya no puede empezarlo. Lo van a derivar a la edición siguiente. Es decir, va a tragarse un año más de periodo de finalización de la atención penal. Porque, claro, es imposible que ponga intervención con alguien que no esté al igual que el resto, porque es una intervención grupal. Luego tú tienes mecanismos de autorregulación, pero que se van todos lo mismo. Tú puedes decir, a ver, la verdad que yo estoy encantado con esta actividad, a mí me gusta muchísimo. Yo disfruto con mi trabajo, fijaros que es muy duro. Os puedo asegurar que yo disfruto con mi trabajo. Lo tengo plantado además de una manera que si alguien, por ejemplo, no funciona bien, yo cada día que tutoriales individuales me los llevo a hablar con ellos, a ver qué te ha pasado, que no funciona, te he visto ya así, qué es lo que te pasa, qué tienes. Y luego siempre hay personas que yo procuro que venga, que es lo que contaba Vicente, por ejemplo, gente que me hace la TLC, que puede tener sumisión al programa o no, porque claro, hay jueces que sustituyen. Yo creo que ahora un licenciado en dos o tres disciplinas que tuvo el problema con la mujer, luego parte de eso en su manual de obra mujer, en el juicio la mujer dijo que no, que esto así, que yo he tenido que ver que no tenemos problemas y tal, y le condenaron a la TLC, pero fíjate que le condenaron a la TLC en la audiencia. Entonces, este está prácticamente haciendo otro programa, pero ya es otra cosa, porque en un momento determinado utiliza un elemento prosocial, ya que es una persona muy concienciada en contra de la violencia de género, pero admite que en una relación de pareja se le puede ir en cualquier momento. Por lo cual, claro, que haya personas que puedan participar en esta cosa. ¿Me explico? También os digo de que esos elementos son muy valiosos, más de lo que os podéis imaginar. Lo que es el realmente programa a nivel central, que lo tenemos ya realmente con las manifestaciones de la violencia de género, que luego veréis, y finalmente los talleres y acciones de descubrimiento de actitudes, mecanismos de defensa, que es toda esa parte más psicocriminológica de vamos a ver, porque todavía no terminas de entender que el problema era tuyo y no era de ella, porque hay veces que el problema es exclusivamente de ellos. Podemos decir que hay veces que la propia pareja es disfuncional. Por ejemplo, yo tengo ahora el programa de violencia doméstica, tengo a la víctima de género condenada por doméstica, porque la que coge el bate de béisbol es ella, y en género tengo a él víctima de la acción de ella en doméstica, porque es la que recibe el golpe del bate de béisbol, y ella fue víctima de otro tipo de conductas de él. De manera que yo este caso lo estoy conociendo 100%, porque estoy trabajando con ella en el circuito de doméstica y con él en el circuito de género. Un caso además muy interesante. Por tanto, eso es lo que se ve al final. Objetivos estratégicos en la primera parte, la contextualización. Ahora, para lo que tú y yo poníamos contextualización, bueno, pues ya aparece en el programa. Ahora ya hay que contextualizar. Antes no. ¿Recuerdas? Es decir, curioso. Bueno, pues ahora ya hay que contextualizar. Es que es una persona, va ahí el primer día y dice, antes es eso, este otro. A esto por lo tanto, motivación al cambio. Eso tú tienes que tenerlo claro al principio. Si la persona ya te dice lo que le dijo a Vicente Marro, ese señor, y te lo dice además de una manera tipo exabrupto, tú tienes que tomar nota. Tienes que saber que esa persona tiene una gran resistencia
al cambio, que puede ser una persona que no te funcione bien. Te lo puede decir por a viva voz, pero claro, yo el primer día les paso un cuestionario que yo he elaborado. Que es una pena que la carrera de criminología, yo soy profe de la carrera de criminología, no se enseña a hacer entrevistas. Yo lo procuro al 100%, pero claro, el papel del criminólogo, eso cuando queráis lo podemos hacer, es saber hacer entrevistas. Por ejemplo, Manuel, que yo sé que sacó una nota buena en el máster, preparó un pedazo de entrevista para él, incendiario, psicótico incendiario, y claro, luego extraer de la entrevista elementos para poder valorar desde una perspectiva criminológica, lo que se trata no es como que el psicólogo pasa test y que hace el criminólogo. El criminólogo también debería pasar algún test de entrada, por lo menos todos los que tengan que ver con psicopatía, todos. Pero al mismo tiempo tiene que saber preparar una entrevista. Si no sabe prepararla, mal vamos. ¿Por qué? Porque ahí yo les traigo todo de entrevistas. No pasa nada. Las preguntas son claritas para que me cuente de la cena. Identificación que son de emociones conectadas. Mira, el primer día no hay que cortar a nadie. El primer día o el primer trabajo. Si alguien te interrumpe y habla, no le digas, ay, déjalo. A ver, está donde empápate de lo que dice. Escúchalo. Es como aquello de, oye la voz del pueblo. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? De todo. Pero si resulta de que... Y oye, a ver, explico. Aquí hay unas normas, normalización del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero a veces está bien que escuches hasta alguna cosa que no está bien, porque sabes el nivel de no asunción del problema que tiene y de que esa persona te pueda resultar luego muy difícil de trabajar con ella. ¿Me explico? Vale. Nosotros no hemos expulsado a mucha gente en el programa de educación, pero sí alguna. Sí alguna. Asunción de la responsabilidad. Yo eso lo pregunto por escrito, ¿vale? Es importante que ellos te digan lo que piensan. Para tú enterarte de eso, es muy importante que sepas, si al menos conoce el tipo penal de la denuncia, que luego se incorpora a la sentencia, si está al tanto de todo lo que explico, y luego él que piensa de todo eso, ¿vale? Eso además ese momento lo revive en la última sesión, cuando tú lees los hechos probados, y les preguntas, mira, han pasado 10 meses desde que viniste aquí. A ver, tú esto lo has escrito ya varias veces. ¿Con qué me quedo? ¿Con lo que me dijiste el primer día? Cuando me dijiste que es verdad que tal? ¿Con qué quieres que me quede? Ya sabes que a mí me da igual, porque esto es un hecho probado. Pero hoy que te vas a ir, ¿con qué quieres que yo me quede de lo que ha pasado? Sería que si yo tenía yo Kleenex a mano. Porque los hombres no solamente también lloran mucho, más de lo que os podáis. La última, mecanismos de defensa y una reclamativa. Eso es como una especie de prospección que tú haces, de esos elementos que son troncales, para que tú un poco te organices con cada uno. Eso tú lo haces en una sesión de grupo con autoinformes y luego desde el escalón. Luego ya pasamos a la aplicación contextual. Los maltratadores, el programa de intervención marca una serie de ejes: violencia física, emociones, agresión y coerción sexual, que por cierto la han quitado en el PRIAM, violencia psicológica, abuso y explotación de los hijos, relación entre género y violencia de género, que es algo que a lo mejor tampoco tienen muy claro muchos profesionales. Cuidado, el tema del género, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué violencia de género y tal? Hay que tenerlo claro qué es y lo que significa, porque si no, no vais a entenderlo bien a la hora de poder trabajar. Y acordaros que también se puede trabajar con mujeres agresoras, y la prevención de recaídas. Y luego pues tienes que tener una serie de talleres, de actividades que te tienen que servir para que tú de alguna manera te respetar de por dónde va a ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que yo sé que lo me ha quedado todo? Pero sé que lo me ha quedado todo, ¿vale? Veremos hasta dónde lleguemos. Mirad, ¿qué es lo que lamentablemente no está todavía muy bien implementado en los programas de educación para maltratadores? Porque al mismo tiempo en la propia sede judicial tampoco se ve.
Mirad, este tema, ahora hemos publicado varios artículos sobre el tema de la violencia psicológica. Es un tema en el que hemos desarrollado varias líneas de investigación, ¿vale? El problema que tenemos aquí es que el maltrato psicológico tiene muchos mecanismos encubiertos y muy pocos mecanismos manifiestos, de tal manera que la violencia psicológica todavía no está todavía muy bien en sede judicial prevista la detección, y además todavía no se conecta a una realidad, y es que la violencia psicológica siempre se da en presencia de maltrato sexual y maltrato físico, y se sigue meditando como cosas independientes, ¿vale? Como veréis, una persona que lo que haga sobre otra, un amparo sobre la mujer, que la desvalorice, tenga poder mental sobre ella, indiferencia, intimidación, posición de conductas, culpabilización, y que en cambio luego tenga una bondad aparente con todo el mundo y que nadie se haya creído lo que pueda contar ella, entre otras cosas porque pueden seguir unidos toda la vida, pero de puertas para adentro el desarrollo de ese tipo de conducta cruel, radical sobre ella, pues esta mujer se va a morir probablemente de cualquier patatús que le va a dar, y a él no lo va a denunciar nunca. Pero es que si llegara el caso de la denuncia, ¿cómo demostrar que todo eso, si a ella le van a diagnosticar un trastorno adaptativo, una depresión mayor, y van a decir que no, que ella tiene una depresión mayor y que ella es la causante de eso, porque la depresión la ha llevado a ser ella la fría, la distante y la tal? A ver, el tema de la violencia psicológica sigue siendo una asignatura pendiente a todos. De hecho, no tiene que ser un marcador. Y por otro lado, y ya te acabaré con el primer bloque, tener en cuenta que el problema de la psicopatía está muy asociado con la violencia psicológica. Que la gente sigue pensando que un psicópata es un asesino serial que disfruta torturando y que normalmente lo que tiene es una conducta sexual extrema de tipo de Marqués de Sade. De Marqués de Sade, pues algo así, ¿vale? Cuando la realidad es otra. Fijaros que los que estamos en investigación en psicopatía sabemos que individuos con puntuaciones altas en psicopatía poseen niveles adaptativos de empatía cognitiva que engañan. Pueden hacer creer que saben, que lo sienten mucho. ¿Por qué? Pues porque el problema que tienen está en la empatía afectiva. Son personas que, y ahí es donde está la cognitiva de la psicopatía, o bien neuronal, o bien cerebral, o bien el sistema límbico, lo que sea, o cóctel de todo, no tienen las mismas emociones, o las tienen modificadas para el resto de los humanos mortales. Y por tanto, el daño incluso que le causa a la víctima le retroalimenta para seguir causando más daño, porque es lo que le gusta, lo que le pone, con lo que disfruta, y lo va a seguir haciendo. ¿Vale? Por tanto, esto todavía está absolutamente en pañales en el tema, en el pre. Tener en cuenta que hay una relación, en muchas relaciones de violencia de género, y estamos empezando a desentrañar muchos investigadores entre psicopatía y violencia de género. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos trasladando el concepto de psicopatía a las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque permite focalizar esa violencia psicológica que se motiva por carencia de empatía, que la desestabiliza y que la convierte en una relación turbia y que se basa precisamente en manipulaciones, coacciones, hostigamientos, mentiras e hipercontrol. Todo ello muy difícil de probar. Este tipo de psicópata, que no le va a causar un daño físico visible y que lo va a hacer todo basado precisamente en un posicionamiento más propio de la psicopatía, no tiene por qué ser un psicópata pleno, pero puede ser una persona que tenga muchos rasgos de psicopatía en su personalidad y que la situación de vivir en pareja le refuerce eso. Es decir, esto que ha dicho Vicente, le voy a arrancar a uno o tal. Bueno, ya sabéis que la psicopatía es el principal indicador de que pueda desarrollar un abuso sexual, y también al revés. Muchos psicópatas son personas que tienen ese problema arraigadísimo. Pues la violencia de género, la psicopatía también está presente, a otro nivel, pero también está presente, y se sigue sin poder todavía decir mucho al respecto. Mirad, de aquí os decía, acercándonos al hombre que ejerce la violencia de género, por lo menos un panegírico muy sencillo de lo que nosotros detectamos. Relaciones de pareja de inicio temprano y problemáticas. El maltratador no está solo, no quiere estar solo.
Le gusta estar con mujeres, pero de vueltas para él. Si van pandillitas, está la mía. Falta. Te doy con la mía, yo. Digo, ¿con quién más? ¿A quién miras? El móvil. A ver. La contraseña del móvil. ¿Maltratador? Claro. Eso tenéis que tenerlo claro. Es más, la mayoría de los maltratadores tienen varios hijos. ¿Por qué? Si tenemos que hablar de estereotipos de género, en algunos casos aparece como una demostración de masculinidad o virilidad. Es decir, es que sí. ¿Cuántos hijos tienes? Aparece que no tienes hijos con esta, pero con otra tengo 2 y con otra 3. Así como, ¿vale? Cuidado con este tema porque es un dato muy bueno, ¿vale? La imposición como forma habitual de resolución de conflictos. Maltratador normalmente lo que tiene asumido es que de una forma u otra él tiene razón y su pareja no. Y que se mete la pata es por culpa de cómo es su pareja, ¿vale? Por eso hablamos de frialdad emocional, alerta y desconfiado. Como no se fía de él porque él sabe cómo es y sabe todo lo que podría llegar a hacer, pues se cree que todo el mundo es igual. Eso es una especie como de dicho popular. De tal manera que suele ser muy desconfiado y, claro, cree que su mujer se la pega, cree que su mujer se gasta el dinero, etc. ¿Vale? Tema legal. Todos consideran la ley injusta, la desprecian. ¿Por qué? Pues mirad, no la desprecian porque la conozcan, la desprecian porque le ha dado derechos a las mujeres y no porque la ley. Esto es increíble cuando hablo con algún maltratador que tiene un discurso porque viene a traer una página web de otros maltratadores que hay muchas veces. Y todo lo que te he dicho es que, claro, es que ahora se salen por la suya. Es decir, que es un discurso terrible. No, ya digo, no es si la ley te diera derecho. Es porque consideran que la mujer sale ganando. Los maltratadores todavía no se dan cuenta, algunos de ellos, que aquí hay más chicas que chicos que estáis igualados. Pero en el centro de salud, igual de médicas o médicos que estáis. Eso todavía no termina de. ¿Qué se va a un centro de salud de mujeres y cree que son limpiadoras o celadoras? No termina de darse cuenta de cómo está el tema. Por otro lado, en cuanto al locus de control externo, que eso sabéis lo que es, la culpa siempre de los demás. La culpa es del juez, de la ley, de la policía. Ellos nunca tienen culpa. Y por supuesto lo de arrepentirse al principio, olvidaros. Ninguno ha hecho nada. Ninguno ha hecho nada. Inestabilidad laboral. Mirad, esto es verdad. Es decir, pero a veces la inestabilidad laboral puede ser sobrevenida. Lo que está claro es que la estabilidad laboral es un elemento de progreso en su recuperación. El mantenimiento del trabajo es un objetivo de logro que habría que cumplir y que nosotros lo tenemos en cuenta. Luego, por otro lado, pueden tener una carrera criminal no visible, por lo que os decía del tema de la psicopatía. Es decir, pueden ser personas que realmente tengan problemas. Y, por supuesto, terminamos con una visión sobre la mujer muy clara, ¿vale? La visión de que los estereotipos de género y de sexo han de estar extremos. Es que la mujer ha de hacer cosas que el hombre no ha de hacer y el hombre ha de hacer cosas que la mujer no ha de hacer. Por eso la ley no les gusta, porque la ley lo que hace es que igual, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto no es una frase de mi programa de reeducación, es una frase de un compañero que me está mandando cosas de su programa de reeducación en otra provincia. Dice: yo nunca he contado con nadie, he sido muy independiente y trabajador. O sea, es como estupendo, ¿no? Que yo me he buscado la vida bien y no he necesitado recurrir a nadie. Además, soy resultó. Y no estoy mucho solo. Fíjate que al dejar a una, solo estuve un año solo. Luego encontré a otra con la que rápidamente tuve los hijos. Es decir, es el tema de... A ver, queda claro, ¿no? Queda clarito. No, pues esto es lo que suele encontrar la primera parte de los hijos. Este es un poquitín peor. Este es de dentro de la cárcel. Este tú lo tendrás cuando salga de la cárcel.
Este es uno que ha cometido un delito más grave y ha entrado directamente a la prisión. Problema: puede ser que en la prisión le den el programa o no se lo den. Claro, porque es voluntario. Si no va o no se lo dan, cuando sale así, te llega a ti y mirar su forma de pensar. Todo lo que me están haciendo es mentira. Maltrato no ha habido, me cogen. Se cabrea la fuerza conmigo porque le dije 4 cosas y ale, a la cárcel. Menos mal que aquí soy respetado. Imagínate por qué. Pero me lo número. El problema es cuando salga. Cuando salga, volveré otra vez. Que rompo la orden o la rompo. O me dan la solución o le pego a más de uno o al otro. Medio carcelario. El otro, habéis visto, algo impresionante, ¿no? Pero está en libertad y sigue valorando los parámetros de la libertad. Algo, me digo, bueno, la manipulo, la hago eso, soy culpable. El otro está en la cárcel, el otro quiere venganza. Ya le han dicho 4 cosas bien dichas dentro de la cárcel al respecto de favorecer toda esa estructura cognitiva que él tiene. Por tanto, es verdad que algunos maltratadores responden un poco a esa especie como de panegírico, de bicharraco andante. Sí. Es cierto. Es cierto. Hay algunos que responden a eso. Otros, por supuesto, que no. Por supuesto que no. Eso también hay que tenerlo claro. Bueno, pues vamos a terminar diciendo que, claro, la actitud con la que la persona va a programar la educación es muy importante. Hay personas que tienen una buena representación letrada, que les ha explicado que cuando termine su paso por el juzgado tiene que incorporarse a una medida de reeducación y que incluso te ha llamado primero, ha hablado contigo, porque le está cobrando al señor el dinero que sea, o bien es un buen abogado de todo oficio, y entonces le explica de qué va el programa de reeducación. Y esa persona viene con una actitud como más, vengo a esto. Pero te puedes encontrar con que alguien no le cuente nada. ¿Sabéis el problema que hay ahora? Que eso Pablo todavía no lo sabe. Ahora ya no hay entrevista en los SGPMA. La entrevista la hacemos tú y yo. De tal manera que, claro, ellos que les han dicho es: váyanos a hablar con don Pablo y don Carmelo, que ahí es donde viene la actividad. Y no tienen ni idea. Con lo cual, claro, hay gente que viene muy desorientada y tú tienes que tener una gran capacidad para empatizar con su situación, pero con ellos, para darles la mejor atención posible, porque son sujetos de derecho en ese caso, y tienes que explicar muy bien a lo que va. Por tanto, tanto su actitud como la tuya, al principio son fundamentales. Una actitud negativa en ellos por ti te lleva a que sea un fracaso la intervención con esa persona, ¿vale? Y luego, sobre todo, el tema de los de control, lo tenéis que valorar al principio mucho. El paradigma esencial a tener en cuenta en ellos es a quién echa la culpa a ellos. Yo en una pregunta en el cuestionario les voy preguntando distintas áreas: ¿y por qué crees que te ha pasado esto? A ver, por culpa de no sé qué, por tal, y al final es como, ¿crees que es por culpa de terceras personas? En caso de que pienses que sí, explícame por qué, aunque no tenga más historia, ¿no? Es también para ver un poco al respecto de su personalidad y de su salud mental, ¿de acuerdo? Hay gente que dice: no, la culpa es mía, yo he tenido un mal matrimonio, lo he hecho muy mal, ya el primer día, y gente que no, gente que le echa la culpa a todo el mundo. Eso es lo que tú tienes que a lo largo del programa guardar en su expediente, que vas sufriendo cosas para ir viendo cómo evoluciona de aquello a otras cosas, ¿vale? Por tanto, los grupos de control son muy importantes. Conclusión: un sujeto con psicopatía subclínica podría perfectamente pasar desapercibido tanto en la calle como dentro del propio programa, y esa persona no le va a hacer efecto absolutamente nada. Una persona que tiene claro que lo que quiere es salirse con su voluntad y caiga quien caiga, ahí no es una persona útil. Bueno, como no nos da tiempo a más, lo que voy a hacer es que te voy a enseñar un póster, que es un póster que hacemos en la audiencia con estudiantes del máster,
que yo estoy hablando siempre con Zola y tal, y que es muy útil. Mirad, os voy a enseñar un póster que además es un póster que fue expuesto en un congreso y que es el único póster que robaron. Es decir, cuando se lleva un póster de un congreso es porque el póster alguien lo quiere porque le ha encantado. Pues luego el póster se acaba, la gente que ve se los lleva el que lo ha hecho. Pues cuando alguien se lleva un póster, este póster es el único póster en 12 congresos que han robado. Bueno, pues ahí lo tenéis. El póster también lo hizo un estudiante aquí, repito. Y lo que hacíamos aquí era, como podéis ver, trabajar el tema de elementos de perfilación, de la versión en régimen abierto. Establecíamos un pequeño marco teórico, un contexto de aplicación, una justificación, una metodología. Como veréis en la metodología, pues aparecen evidentemente los aspectos que requieren tener atrás una base científica. Hacíamos unos resultados muy sencillitos y unas conclusiones. Mirad, conclusiones. Los elementos de perfilación. Varón de 41 años de edad promedio, mayoritariamente de nacionalidad española, mayoritariamente casado con relación de pareja, nivel de estudios primarios, sin antecedentes penales, creciente prevalencia de la situación de desempleo o empleo inestable, consumo de alcohol y sustancias tóxicas de elección, se argumenta como disculpa o mecanismo de defensa del daño o acción crítica sentenciada. La presencia de trastornos de conducta personales o patológicos detectados no es significativo. Resistencia al valor de convivencia social que instaura la norma jurídica en materia de violencia de género, es decir, rechazo de la ley. Mayoritariamente carecen de una inicial motivación genuina para reconocer que necesitan ayuda específica para asumir la responsabilidad en la producción del delito de violencia de género. Luego, nosotros aportamos entonces elementos de discusión que están muy bien y ahí acababa el programa. Bueno, pues hemos hecho muchos. Os voy a enseñar también el siguiente, ya por lo que termino, que el póster este de Plasencia. Este póster ganó el premio de la convocatoria. Lo hicimos en aspectos epidemiológicos en materia de seguridad vial y lo hicimos con Borja, que fue alumno mío tanto en la carrera como en el máster, como podéis ver, magíster de intervención criminológica y victimológica, y ganó el premio, es decir, nos dieron el premio. Aquí lo que hicimos fue un estudio, avances en criminología aplicada a la seguridad vial, y bueno, pues también llegamos a unas conclusiones y fue estupendo la experiencia. Lo que quiero deciros es que normalmente el centro crimina y nosotros, pues la verdad que funcionamos. Yo querría decir que así como un reloj, la verdad que sí. Podemos quedar todas las horas, que a veces podemos tener un retraso, un avance. Y lo que quiero agradeceros es la atención que habéis prestado y pediros disculpas porque no os he podido contar todo, pero es que no ha tiempo. Si queréis, prefiero contar una cosa y como el otro lo vamos a ver en las asignaturas, pues de verdad que muchísimas gracias. Si queréis.